Señoras, señores, bienvenidos a mi canal de YouTube. Empezamos dando una buena noticia. ¿Cuál es esa buena noticia para mí? Que el Vasco Arrobarrena vuelve a Boca. Sí. Y me dirán, ¿por qué es una buena noticia? Porque hay un montón de cosas para desmistificar. Por ejemplo, ¿cuál? Que el equipo del Vasco Arrobarrena no tuvo grandes actuaciones, o que el equipo de Guillermo Barros Esqueloto jugaba mejor que el del Vasco Arrobarrena, cosa totalmente falsa. Podríamos empezar hablando de datos, de un montón de cosas, que su primera etapa fue entre agosto de 2014 y marzo de 2016 y que levantó dos títulos, el torneo de Primera División y la Copa Argentina. Recuerdan aquel partido tan polémico de Ceballos que cobró ese penal que no fue, afuera del área, a Peruzzi. Que estuvo al mando del plantel de Boca en 73 partidos, que acumuló 45 victorias, que bueno, esto que hablamos de los títulos, pero que bueno, un ciclo que quedó marcado por eliminaciones con River. La primera en la Copa Sudamericana y la segunda en la Copa Libertadores. Hay pequeños detalles y matices, ¿no? En la Copa Sudamericana, aquella que recordamos todos, los bosteros fundamentalmente, a Boca lo cagaron directamente. Arrobarrena fue totalmente perjudicado, así como Boca, ¿sí? Patada por todos lados, patada voladora de Funes Mori, bueno, un poco de todo. Y en la Copa Libertadores, si bien el primer tiempo, como dijo Riquelme en aquel momento, ¿verdad? Que están saliendo un montón de archivos, Boca no pateó al arco, le faltaba un tiempo por jugar. ¿Y el Vasco qué pasó? Fue uno de los que defendió al equipo en la cancha, que lo vio a Donofrio y lo quiso cagar a trompadas cuando entró y que mostró un poco de sangre ante un equipo que estaba impávido viendo una situación como aquella de Gas Pimienta. Entonces, bueno, por un lado sirve para desmistificar un poco, por lo menos lo que vengo sosteniendo yo hace un montón de tiempo, totalmente sobrevalorada la estadía de Guillermo Barros Esqueloto en Boca, si bien llegó a una final de Libertadores y también fue bicampeón del fútbol argentino, totalmente romantizado en el corazón y en el imaginario popular aquel equipo de Guillermo. ¿Tuvo muy buenos partidos? Por supuesto. ¿Llegó a una final de Libertadores? Por supuesto. Pero River lo tenía de hijo. Arrobarrena ha ganado partidos con River también, así como ha ganado alguno Guillermo. Y para mí, en ambas fases, tanto en la Sudamericana como de aquella Libertadores, lisa y llanamente lo cagaron, señores y señoras. No hay ningún tipo de duda ante eso y lo vengo sosteniendo desde aquellos tiempos. ¿Qué nos vamos a encontrar con Arrobarrena? Vamos al presente. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Con un entrenador que le gusta ir al ataque, le gusta atacar, que tiene un buen manejo de grupo, que no se casa con nadie. Recordemos en aquellos momentos lo sacó Osvaldo y lo puso a Caleri, un Osvaldo que venía hacía poco de la Roma, que era un jugador importantísimo, que tiene buen manejo de grupo, que conoce lo que es Boca desde chico, porque jugó en Boca, debutó en Boca de pibe, debutó en Boca de las inferiores, salvo unos 6 meses que tuvo en Central y que luego volvió al Boca de Bilardo. Fue un jugador que nació en las inferiores de Boca, que jugó en selecciones juveniles y que después tanto en Tigre como en Boca tuvo dos buenos pasos como entrenador. Después es cierto, se fue a Arabia, se fue a Egipto, ganó 3 campeonatos por ahí, medio como que se perdió, ¿no? En lo que fue el fútbol argentino y se alejó de estos lados. Pero bueno, lo cierto es que va a tener una segunda chance en Boca. Y la verdad es que me parece bien, me parece bien. Es una buena apuesta de Riquelme para terminar lo que es este mandato, por lo menos. Veremos si se presenta de vuelta y qué resultados se dan para que se vuelva a presentar o no. Pero me parece que es una buena apuesta. Esto del escudo por delante, bueno, y que tanto se habló, en este caso puntual, estaban distanciados por aquellas críticas de Riquelme al equipo de Arrobarrena, inclusive se pelea con su ayudante de campo, que era íntimo amigo de Riquelme como fue Marquic, estaban distanciados, pero bueno, evidentemente acá primó lo que tantos piden, ¿no? Lo que tanto piden, esto de el escudo por delante. Bueno, acá tanto Arrobarrena como Riquelme, a pesar de las diferencias del pasado, pusieron el escudo por delante, y está muy bien, eso es lo que queremos. Bueno, ¿qué puede pasar en este ciclo de Arrobarrena en Boca? Esto que les decía, un técnico que le gusta ir al ataque sin descuidar la defensa y que apuesta mucho a los pibes. Y Boca en eso tiene un montón para hacer en ese lugar en cuanto a las inferiores. Lo venimos diciendo hace un montón. Boca tiene jugadores muy importantes en las inferiores que tienen que ir llevándolos de a poco. Arrobarrena lo hizo en el ciclo anterior, lo hizo en su momento con el Tucu Palacios, lo hizo con un montón de otros jugadores que les fue dando lugar con Bentancur y con otros más que también tuvieron su lugar, algunos con más éxito y otros con menos, pero Arrobarrena les da lugar a los pibes, porque él mismo lo dijo, yo salí de acá y por eso le doy lugar a los pibes. Marcadores de punta, bueno, tenemos uno que resuena hace mucho y que dicen que no lo ponen porque está, todavía no lo ven bien físicamente, que es Dylan Gorosito. Yo creo que Dylan Gorosito va a empezar jugando,
salvo que Boca traiga un lateral derecho de fuste. Creo que Dylan Gorosito va a empezar jugando y si no empieza jugando va a ser muy importante. En las inferiores de Boca está Matías Sata, que es un jugador bárbaro. El Muro, lo pude yo. Características parecidas a Samuel, un jugador muy fuerte que chocas y te duele todo, que va bien de arriba, que es capitán de las selecciones juveniles. Sampieri es un buen jugador, Jagger Herrera lo mismo. Dylan Gorosito, como decíamos recién. Basida Lupe es un extremo que está jugando de 9 y está jugando muy bien. Tomás Márquez, Mendieta. Hay jugadores, me parece, como para ir poniéndolos de a poco y empezar a llevarlos de a poco y traer jerarquía. Boca tiene que traer jerarquía. Esperemos que Arrobarrena, por lo que estamos enterándonos, ha hablado con Riquelme y le ha comentado que quiere tener el manejo de las inferiores, que esto se puede llegar a dar con lo que fue su ayudante en aquel momento, que es Mauro Navas, que fue un ex jugador de fútbol, jugó en Racing, jugó en Banfield, jugó en España, y que estuvo con él en aquel cuerpo técnico. Mauro Navas quedó en Boca y Arrobarrena se fue. Ahora podría volver a ser un nexo entre las inferiores y la primera, o un ayudante de campo nuevamente para Arrobarrena, lo cual me parece bien. Entonces eso, va a haber mucho lugar para los pibes, mucho lugar para los pibes, y entiendo que se van a tener refuerzos de jerarquía. Esas dos cosas es lo que debería pasar también hoy en día y no está pasando. Y vemos a jugadores como Martegani, como Hanson y un montón de otros jugadores que no deberían estar en Boca hace rato, ¿sí? Entonces, me parece que es un buen momento para que el Vasco tenga a mano a esos jugadores y los vaya poniendo de a poco y mechándolos con otros jugadores ya experimentados. El ciclo anterior de Arrobarrena comenzó con un triunfo 3-1 ante Vélez, en un equipo que venía muy mal con Bianchi, con nombres, algunos que son insólitos. Les doy el resultado y la formación de lo que fue aquel día contra Vélez. El arquero Forión, Leandro Marín, el Cata Díaz, Juan Forlín y Colazo. El mediocampo fue Marcelo Ameli, Cristian Herbes, Fernando Gago, y la delantera fue el Burrito Martínez, Jonathan Caleri y Andrés Chávez. Ese día Boca ganó 3-1, venía muy mal con Bianchi y Arrobarrena lo levantó, hizo un buen torneo, empezó después con la Sudamericana y un montón de cosas más. Ahí tenía muy pocos jugadores y el segundo torneo que él dirige caen y le traen refuerzos de más jerarquía. Su cuerpo técnico anterior fue con Diego Marquí, como decíamos antes, y con Mauro Navas, que hoy está en Boca. El entrenador arquero fue Fernando Galloso, fallecido lamentablemente hace poco, y los preparadores físicos Roberti y Santella. El cuerpo técnico actual va a ser con Diego Marquí y Gustavo Roberti, que es el preparador físico, y bueno, y veremos qué es lo que ocurre con Navas, ¿sí? Así que bueno, en mi opinión, es una buena decisión de Riquelme apostar a que Arrobarrena vuelva a Boca. Es alguien de la casa, es alguien que va a tener un poco más de espalda que otro y es alguien que quiere muchísimo a Boca y que va a hacer que los jugadores hagan lo que tienen que hacer, que es matarse por la camiseta luego del papelón de la eliminación de la Copa Libertadores y de los papelones de los últimos años. ¿Tiene un historial negativo ante River? Sí, ahí nomás. Y priman estas dos eliminaciones en Sudamericana y Libertadores. A mí el equipo de Arrobarrena siempre me llenó muchísimo más que aquel equipo de Guillermo. Y lo vengo diciendo hace un montón. Bueno, esperemos que lo corrobore en esta segunda etapa que va a empezar la pretemporada el 18 de junio. Les pido que se suscriban, que le den like, es muy importante. Y que si quieren donar, el área de Mercado Pago es juanma.bostero.1279. Vamos a tener mucho material, vamos a tener principalmente cosas de Boca, pero va a haber otras sorpresitas también, como notas con colegas conocidos de otros equipos. No va a ser todo de Boca, me encanta y voy a hablar más de Boca que de otra cosa, pero también vamos a tener otro tipo de material acá. Espero que lo sepan valorar, que les guste y que me sigan, ¿sí? Les mando un fuerte abrazo, muchas gracias, volvemos en breve.